Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Hoy quería compartir con ustedes esta vitamina de amor, continuando un poco con el tema que vimos ayer, que hacía referencia al amor de Dios hacia nosotros y también incluye un poco de lo que hemos visto la semana pasada de la gratitud, de lo que significa la gracia de Dios en la vida de nosotros. Y hoy para compartir esta vitamina de amor quiero que vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 8. Pablo nos habla de este sumo sacerdote que es Jesús. Nos habla de un nuevo y sumo sacerdote que hace referencia a Jesús. Y cuando yo puedo leer el versículo 6 del capítulo 8, versículos 6 y 7, dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar al segundo. Vamos a dejarlo por ahí con estos dos versículos primero. Cuando yo puedo leer estos versículos, yo me puedo dar cuenta de que Dios dividió la historia en dos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que lo que significan es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y en este Nuevo Pacto, Jesús interviene como el nuevo testamentador. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de Jesús es que nosotros recibimos el nuevo pacto. Y dice que ya no es por obras, sino por gracia, como lo vimos la vez pasada en el libro de Efesios, en el capítulo 2, para que nadie se gloríe. Quiere decir que la salvación nosotros la recibimos por gracia. Es un favor inmerecido de Dios. Por su amor y su misericordia, nosotros recibimos su gracia. Ahora, para entender un poquito esto, vamos al Antiguo Testamento como al Antiguo Pacto para entender qué fue lo que Pablo nos quiso decir aquí en este libro de Hebreos. Cuando yo puedo leer de que ciertamente no se hubiese procurado un segundo pacto si el primero no tuviera defecto, uno se pregunta y dice, pero ¿cómo Dios va a hacer algo con defecto? ¿Cómo Dios va a hacer un pacto que tenga un defecto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite hacer un pacto con un pueblo, con su pueblo escogido, pero según lo que entiendo aquí, ese pacto tenía un defecto? Y cuando uno empieza a profundizar esto y le pide al Espíritu Santo la sabiduría para poder entender, lo que Él pone en mi corazón es que ese primer pacto tenía un defecto, era porque Dios había pactado con el hombre. El hombre tenía que hacer algo para que Dios cumpliera su parte. ¿Y cuál era ese algo que tenía que hacer hombre? Obras externas. El hombre tenía que cumplir una serie de leyes, decretos, estatutos y ordenanzas para que Dios cumpliera su parte. Y esa parte que Dios tenía que cumplir era que iba a estar siempre con ellos, que Dios los iba a cuidar, los iba a guardar, los iba a proteger. Su presencia siempre iba a estar con ellos si ellos cumplían esas leyes, esos estatutos y esas ordenanzas. Y cuando uno estudia esas leyes, uno las ve que eran simplemente actos externos. Quiere decir esto, que si yo pecaba y hacía esto, yo tenía que ir donde el sacerdote, llevar mi ofrenda para que él pidiera perdón a Dios por mis pecados. Pero de alguna u otra forma no estábamos viendo el corazón de las personas. ¿Con qué intención lo hacían? Si de verdad la persona había en su corazón el sentir de querer dejar eso, si realmente la persona estaba arrepentida de lo que había hecho. Simplemente veíamos era el acto externo que se hacía delante del sacerdote. Y realmente cuando nosotros como seres humanos empezamos a hacer cosas solamente externas para que nos vean o por cumplir algo, yo estoy seguro que ahí es cuando la mayoría de nosotros nos enfriamos. Muchas veces nosotros conocemos a Jesús y entramos en ese primer amor, por así decirlo, y con el pasar del tiempo nos vamos enfriando. ¿Por qué? Porque solamente estamos haciendo cosas externas. Por eso decía Jesús cuando dijo en Mateo 15, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿cuál era el defecto de ese primer pacto? Que para que la presencia de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios estuviera ahí con ellos, el cuidado y la protección, ellos tenían que cumplir unas leyes y ordenanzas. No importa muchas veces con qué intención o el corazón o si realmente estaban arrepentidos, pero mientras que cumplieran las leyes y las ordenanzas, estaban cumpliendo con Dios.
Entonces, ese era el defecto del primer pacto, que dependía de lo que el hombre hiciera. Y cuando nosotros nos vamos al segundo pacto, ya a través de Jesús, que es el pacto de la gracia, no depende de lo que yo haga, sino que es un favor inmerecido que Dios me da, ¿cierto? Por su amor y su misericordia, me regala la salvación, ya no por lo que yo haga. Ese era el defecto del primer pacto. Y yo pienso, profundizando un poco en esto, que Dios permitió que ese pacto se diera porque Dios lo conoce todo. Y cómo Dios iba a permitir algo que tenía un error, cómo Dios ya sabía lo que ellos iban a hacer. Y Dios permite que aún ese pacto, con ese error que tenía, sabiendo Dios que iban a fallar, cómo Dios lo permite. Porque aquí cuando uno lee en el libro de Hebreos, en el mismo capítulo 8, versículo 9 dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, Dios sabía que ellos iban a incumplir ese pacto. Mas, sin embargo, Dios permite ese pacto con defecto para que nosotros mismos nos diéramos cuenta que a través de las obras era imposible realmente agradar a Dios. Que a través de lo que nosotros hiciéramos era imposible realmente lograr que el amor de Dios permaneciera en nuestra vida. Isaías dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia. Es decir, por mucho que hagamos, es imposible que realmente por nuestras obras podamos recibir el favor y la gracia de Dios. Entonces Jesús interviene en el nuevo pacto y dice, ya no es por lo que tú hagas o por lo que dejes de hacer, sino es por mi sacrificio. Ya te voy a regalar esa salvación. Ya no tienes prácticamente que hacer nada. Ahora, esto no es un pase para que tú vayas y hagas y peques y hagas lo que quieras hacer. No. Aquí es donde viene la diferencia. Dios dice aquí en estos mismos versículos, dice, porque pondré mis leyes, dice, después de aquellos días, cuando ya interviene Jesús, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hoy en día no es por lo que yo haga, sino por la gracia de Dios. Pero aquí es donde viene, como dice el dicho, la pedrada en el ojo. Que ya es, Dios mira es tu corazón, la intención con que tú haces. Por eso les decía la vez pasada en algunos vitaminas de amor que Dios está más interesado en ver qué haces tú después de tu pecado. Si el pecado te duele o si el pecado no te duele. Si realmente tú estás interesado en agradar a Dios, no por lo que Dios puede hacer por ti, sino porque Él es Dios, porque ya te dio de su gracia, ya te regaló de su salvación. Y tú en agradecimiento y en amor, entonces decides cambiar de vida, decides dejar esto, decides dejar en aquello. Pero no es por obras, porque muchas veces hoy en día estamos acostumbrados y muchas doctrinas y muchas iglesias están enseñando de que tú tienes que dejar aquello, tienes que apartarte de aquí y dejar aquello. ¿Para qué? Para agradar a Dios, para recibir de su amor. Y muchas veces nos enfriamos pensando que porque yo dejé aquello, que porque yo hice esto, que por tal cosa, entonces yo voy a recibir un favor o voy a recibir más amor de parte de Dios por haber hecho eso. Y vemos que muchas veces nos justificamos delante de Dios en oración diciendo, Señor, ayúdame en esto, Señor, necesito tu favor aquí porque yo hice esto, porque yo dejé de hacer aquello, porque yo me aparté de aquello. Y pensamos que vamos a recibir más favor de Dios que aquel que está luchando con su pecado. Acuérdense que Jesús puso el ejemplo de el fariseo que llegaba al templo y decía, Señor, perdóname porque yo soy esto, porque yo ofrendo, porque yo hice esto, y se justificaba delante de Dios por lo que él hacía. Y al final de la hilera, al final de la iglesia había una persona que ni siquiera quería levantar sus ojos delante de Dios porque era pecador, estaba luchando con su pecado. Y vemos que ambos reciben esa misma gracia, ambos reciben ese amor de Dios, y no aquel porque hace más o aquel porque hace menos, tiene menos o más amor de Dios. Es el mismo. La gracia es la misma para todos. Y ya no es por lo que tú hagas, ya no es por lo que dejes de hacer, sino es porque Dios te lo regaló. Ahora, la pregunta es, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos si dejamos esto? Aquí es donde entra la diferencia. Dice que en el corazón Dios escribirá las tablas de piedra. Dios escribirá en tu corazón las leyes, perdón. Entonces aquí es donde está la diferencia, porque es la intención con que nosotros hacemos las cosas. Si yo dejé aquello, si yo estoy dejando de hacer esto, si yo voy a la iglesia, si yo
empiezo a servir al Señor buscando un beneficio, entonces la intención es la incorrecta. Pero si yo hago esto, dejé aquello, me guardo aquí porque quiero agradar a Dios, porque mi corazón está agradecido y quiero agradar a Dios, esa es la intención correcta. ¿Sí ven la diferencia? Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Por eso Él eliminó el antiguo pacto, porque Él sabía que para nosotros agradar a Dios con nuestras obras era imposible. Y por eso nos da de su gracia, nos da de su amor, ese amor inmerecido que nosotros recibimos a través de su gracia y de su perdón. Entonces, quería compartir con ustedes esta vinavina de amor, hermano, para profundizar un poquito más en lo que es la gracia, ese favor inmerecido en nuestra vida y poder entender por qué muchas veces nos enfriamos nosotros, porque pretendemos lograr o buscar algo de Dios por lo que hacemos. Y entonces cuando muchas veces no conseguimos eso de Dios, nos enfriamos, nos apartamos, nos decepcionamos, porque Dios no obra por lo que tú hagas. Dios no obra por eso. Ya Dios te ama, ya Dios te entregó su gracia, ya Dios te entregó su salvación por ese amor, por el amor que tiene hacia ti. No es por lo que tú hagas. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos, para entender y comprender un poquito la gracia de Dios en nuestra vida, el amor de Dios en nuestra vida. Dios te ama. Él lo que quiere es que mires tu corazón. ¿Con qué intención lo estás buscando? ¿Con qué intención estás detrás de Dios? ¿Con qué intención estás haciendo las cosas para Dios? Es con tu corazón. Eso es lo que Él mira, no tus obras externas, sino tu corazón. Espero que este mensaje sea de mucha edificación para tu vida. Construya y te pueda ayudar a encontrar el camino. Que la paz, la gracia, la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, hermanos.